Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de M-Learning con FENALCO a través de la Unidad de Desarrollo Empresarial. En esta oportunidad, pues bueno, estamos nuevamente acompañados por parte de nuestros aliados de TDG Consultores, quien en esta oportunidad pues nos van a hablar de un tema interesante pues relacionado con todo lo que tiene que ver con las modificaciones al contrato y reglamento interno de trabajo. En el día de hoy nos estará acompañando el abogado Fabián Hernán Esquivel Andrade, quien es abogado especialista en seguridad social. Se ha desempeñado como consultor y asesor en derecho laboral y seguridad social en el sector público y privado. Cuenta con más de 7 años de experiencia profesional exclusivamente en el área de derecho laboral y seguridad social, asesorando a personas naturales y jurídicas en reclamaciones y procesos administrativos y judiciales. Y en el día de hoy, pues bueno, nos va a compartir pues este tema que es de mucho interés para las organizaciones, sobre todo en el ámbito o en el área administrativa de las empresas. Entonces, bienvenido, Fabián, en el día de hoy. Gracias, Braulio, muy amable, muy buenas tardes a todos. De antemano, pues agradeciendo a Confenalco por el espacio y por la oportunidad que hoy nos brinda de hacer esta clase de charlas. También a T Consultores por abrir la oportunidad de hacer esta presentación. El tema que les vengo a contar el día de hoy son las modificaciones al contrato de trabajo y al reglamento interno de trabajo. Es un tema de permanente inquietud, de permanente análisis, que hay que tenerlo en cuenta para no entrar en malas interpretaciones frente al manejo de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que, pues, el Código Sustantivo del Trabajo es el que establece el, el contrato de trabajo desde los artículos 22 al 75. Básicamente lo define, y cuando hablamos aquí de modificaciones al contrato de trabajo, pues debemos precisar que es el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, este contrato está regulado en el artículo 23, y allí en este articulado, desde el artículo 22 al 75, es donde pues básicamente se regulan todas las reglas de las modalidades del contrato, la duración del mismo, la terminación e indemnización en caso de que el despido sea sin justa causa, ¿no? Entonces, para hablar del contrato de trabajo y se configure como tal o se presuma, pues deben existir los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que es prácticamente una presentación eh, personal del servicio por parte del trabajador, el cual pues no puede delegar estas funciones, tiene que asumirlas personalmente como lo estipula. De igual manera, la continua subordinación, en el que pues el empleador tiene el derecho de impartir órdenes y el trabajador la obligación de acatar las mismas. Y está el último elemento, que es la retribución del salario o remuneración como contraprestación a la, a la ¿qué? A los servicios prestados, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también que en muchos casos se tergiversa la figura del contrato de trabajo con una figura de orden civil, que es la famosa eh, orden de prestación de servicios, o la famosa, el contrato de, de orden civil, en donde básicamente por ahorrar costos hay muchas empresas que no contratan directamente
a las personas bajo el contrato laboral, sino que hacen es un contrato de orden civil, pero cumpliendo estos tres elementos, ¿no? Entonces, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo presume esta relación laboral cuando existen estos tres elementos, y el más importante de ellos, pues, es el de la subordinación, ¿no? Entonces, pues, existen varios tipos y modalidades de contrato de trabajo. Está, por ejemplo, el contrato verbal, los contratos escritos, que estos son como la gran gama, el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por hora o labor. Entonces, pues vamos a describir brevemente cada uno de ellos. El contrato verbal, pues estipula que no tiene ninguna solemnidad, sin embargo, sí hay riesgos, y en los cuales pues no se recomienda que una relación laboral sea verbal, sea contratada bajo el contrato verbal, porque se dejan vacíos que en muchos casos pues puede haber malas interpretaciones, incongruencias, no se puede ejercer el poder subordinatorio que tiene el empleador, o se presta también para que el empleador abuse en determinados aspectos de la relación laboral. Entonces, se recomienda es que el contrato esté lo más definido posible, y para esa definición es que sea un contrato escrito, ¿sí? Eh, que sea un contrato que tengan los límites establecidos en la norma, es decir, que esté bien claro las funciones a desempeñar, el lugar de trabajo, los horarios, las obligaciones de las partes, ¿sí? Los derechos, las prohibiciones. Y recordemos que en cada empresa debe tener también un reglamento interno de trabajo, que más adelante vamos a ahondar en ese aspecto. Eh, También estipula, y una gran diferencia de los contratos laborales es la duración del trabajo. Entonces aquí es donde el artículo 45 del mismo señala que hay contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contratos por obra o labor, ¿sí? Entonces ahí hay que aclarar, por ejemplo, que un contrato a término fijo siempre debe ser por escrito, este no puede ser verbal, ¿sí? Es decir, que el contrato verbal se entiende siempre como un contrato a término indefinido. El contrato verbal no puede ser un contrato a término fijo, porque el contrato a término fijo lleva imparagitablemente el hecho de que tiene que ser por escrito, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta esa aclaración, y que la duración no puede ser superior a, a un año, ¿sí? Aquí hay varios problemas, y es que mucha gente malinterpreta que cuando un contrato se prologa, un contrato a término fijo, se prologa por más de 3 veces, ya se entiende que es a término indefinido, y un contrato a término fijo nunca migra para ser indefinido, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa precisión, porque el contrato a término fijo siempre va a estar a término fijo, aunque la norma señala que si el contrato es inferior a un año, se puede prolongar hasta 3 veces ese mismo periodo para el cual fue inicialmente contratado. Después de la cuarta vez de próloga no podrá ser inferior a un año, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, cualquier contrato a término fijo, si se prolonga por más de 3 meses, pues de 3 veces el periodo inicialmente contratado, pues se entiende que se prolonga automáticamente es a un año, ¿sí? El contrato pues a término indefinido no tiene ningún lío. Este es el que más en la práctica utilizan las organizaciones. Obviamente que el contrato a término fijo también. Allí pues debe estar
el periodo de prueba, que es importante, y el periodo, perdón, por último está pues el contrato por obra o labor. Este contrato por obra o labor será pues como su nombre lo indica, por la obra o la labor que debe definirse de una manera eh, clara, concreta en el tiempo, en el espacio, en la naturaleza de la obra, para no tener lugar a unas malas interpretaciones y que las partes no vayan a tener diferencias que puedan dar origen a una reclamación de tipo judicial, ¿sí? Porque esto es lo que desgasta tanto a las organizaciones como a los trabajadores. Entonces, la idea es que desde un inicio sean claras las reglas de juego, y este contrato es importantísimo que la obra o labor a desempeñar pues esté definida claramente en el contrato, ¿no? Eh, las modalidades del contrato quise traerlas a colación porque a raíz de la pandemia pues hemos visto que ya el tema de la prestación personal del servicio en el sitio de trabajo ha migrado en la mayoría de organizaciones que así lo puedan realizar para nuevos tipos de relaciones laborales. Está el trabajo en casa, el teletrabajo, el trabajo remoto, y esto ha sido objeto pues de reglamentación reciente. Entonces esas modalidades hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Eh, el contrato de trabajo debe estar bien definido y que las partes tengan su copia del mismo, ¿sí? Por ejemplo, en las grandes organizaciones hay veces que no le suministran la copia del contrato de trabajo al trabajador, y este es un derecho que él tiene. Entonces, obviamente que es importante que el trabajador tenga copia del mismo para poder hacer alguna clase de objeción, alguna. Eh, en la normatividad antes dicha, por ejemplo, en el artículo 62, estipula pues las justas causas para dar por terminada la relación laboral, y obviamente que debe mediar un debido proceso para lograr dar por terminado con justa causa un trabajo, un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, para eso es importante el reglamento de trabajo. Entonces, cuando hay varias, entonces el tema objeto de la charla es modificaciones al contrato de trabajo, pues estos son las generalidades que hay en el mismo, ¿no? Ahora vamos a mirar ahora sí y entrar en materia frente a las modificaciones que que el empleador pueda realizar a la relación laboral o a las funciones. Entonces, la jurisprudencia ha traído a colación pues el concepto del ius variandi o el derecho de variación, ¿sí? Que es la facultad que tiene el empleador de variar o modificar unilateralmente las condiciones iniciales del contrato de trabajo, siempre que no se trate de las condiciones esenciales del mismo, ¿sí? Dicha facultad está en cabeza del empleador por su poder subordinante, pero esta facultad no es absoluta, ¿sí? Y tiene que obedecer a unas razones objetivas, razonables, válidas, y que estén debidamente justificadas. Sobre todo cuando el trabajador pueda resultar afectado, ¿no? Entonces, ahí hay unas características especiales, y es que este ius variandi no se puede utilizar para menoscabar los derechos inicialmente pactados
del trabajador porque sería un desmedro en las condiciones iniciales del contrato y puede dar lugar a una reclamación, ya sea por un despido indirecto o por modificaciones al contrato inicialmente pactado que conllevan a un desmedro de las condiciones inicialmente pactadas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas oportunidades el empleador hace uso de este ius variandi, pero no las justifica debidamente y las razones que lo llevan a tomar esa decisión no tienen una objetividad razonable para poder llevar pues a buen puerto este ius variandi, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que esté debidamente justificado, que las razones sean válidas y que efectivamente el que sea objetiva la razón para la cual poder tomar esta clase de decisiones. Traje a colación un pedazo de sentencia, un extracto de una sentencia, perdón, que estipula muy bien el ius variandi, que es la sentencia emanada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con radicación 44.268 del 2016. Ay, ruego por favor si pueden apagar los micrófonos. Es que alguien está con el micrófono prendido y está... Gracias. Entonces señalaba que esta sentencia es diciente en que, y abro comillas, la Corte estableció en la misma que no se puede suscribir una tesis como la que defiende la censura, relativa a que las cláusulas iniciales del contrato de trabajo son inmodificables de manera unilateral. En la medida en que, por el respeto a la libertad contractual, las reformas deben constar por escrito y provenir de una actividad, de un acuerdo, entre las partes, ¿sí? Ahorita hacemos comentarios a este extracto de la sentencia, ¿sí? Ello en virtud de que, como anteriormente se mencionó, por la naturaleza especial del contrato de trabajo y sus diferencias sustanciales respecto a contratos civiles y comerciales en desarrollo del poder subordinante y por razones de eficiencia, racionalización de la producción y organización de la empresa, etcétera, es posible para el empleador alterar unilateralmente algunas de las condiciones no esenciales de la relación de trabajo sin que le sea oponible la libertad contractual o algún principio de bilateralidad de las reformas, cierro comillas. Entonces, aquí nos trae a colación varios puntos a tener en cuenta. Primero, ¿sí? Que este acuerdo del ius variandi, como se mencionó, debe ser por acuerdo entre las partes. Al inicio decía que es la facultad que tiene el empleador de ejercer de manera unilateral los cambios, pero la Corte ya racionalizó esa unilateralidad y aterrizó un poco más el tema que en el sentido de que debe haber un acuerdo entre las partes, ¿sí? Segundo, que se puede modificar es las condiciones no esenciales del contrato. Entonces, las condiciones esenciales, por ejemplo, el salario, ¿sí? Por ejemplo, el objeto contractual son razones esenciales, estas no se pueden modificar. Entonces, ya también hay un límite a esa unilateralidad que menciona el Código Sustantivo del Trabajo y que aquí pues ya lo están limitando un poco, teniendo en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos actualmente pues tiene ya 70 años de vigencia, obviamente que ha pasado mucho tiempo y obviamente las relaciones laborales
han cambiado, ¿sí? Y además que este acuerdo siempre debe constar por escrito. Entonces, cuando se vayan a cambiar algunas condiciones laborales, pues se recomienda que se haga un otro sí al contrato inicial del trabajo, exponiendo las razones por las cuales se lleva motivando el otro sí y especificando qué cláusula contractual se va a cambiar para que esté de manera clara ese ius variante. Entonces ahí esta sentencia, la 44.268, pues nos trae a colación esas tres características importantísimas para tenerlas en cuenta, ¿sí? De igual manera, pues en la sentencia SL 3901 del 2021, que es reciente, entonces señala que, abro comillas, tal afirmación porque parecería que el impugnante desconoce que el derecho de variación, traducido como la facultad que tiene el empleador de modificar unilateralmente las condiciones iniciales del contrato de trabajo, modo, lugar o tiempo de ejecución, la cual emerge de la potestad jurídica de subordinación jurídica del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, debe obedecer a razones válidas y objetivas de manera que el empleador pueda justificar la necesidad y pertinencia de esas alteraciones para descartar que los cambios sean arbitrarios o caprichosos e incluso que obedezcan a un acoso laboral en un intento de provocar la renuncia del servidor, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos partir que el elemento que permite la variación del derecho o el ius variandi es ese poder subordinante que tiene el empleador. Entonces, obviamente que en un contrato de naturaleza civil no puede haber este tipo de derecho de variación, ¿sí? Porque esto es propio de un contrato laboral. Hay que partir de ahí. Si de aquí a mañana hay una modificación en un contrato civil, podemos hablar que se está tergiversando la naturaleza del contrato laboral. Entonces ahí hay que analizarlo con mayor detenimiento a ver si se cumplen los elementos de de la, de la relación laboral que estipula el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, las modificaciones no deben ser arbitrarias, no se deben afectar los derechos e intereses del trabajador, mucho menos su dignidad, y pues deben obedecer a razones objetivas, razonables, y justificar la necesidad y pertinencia de dichas modificaciones, ¿sí? Eh, Obviamente, como ya lo mencioné, no se puede modificar aspectos esenciales del contrato, ¿sí? Tales como pues la duración, el salario, eh, cualquier cambio debe ser pues de común acuerdo, ¿sí? Y se debe garantizar que pues no sufra primero un desmedro económico, ¿sí? Eh, Se recomienda es que estas situaciones sean plenamente previsibles y al ser previsibles, pues que se incluyan dentro del contrato de trabajo. Obviamente, esta figura hay veces que se utiliza de una manera errada y por eso toca analizarlo con lupa de acuerdo con las funciones que desempeña el trabajador, el cargo, el perfil, ¿sí? Para no cometer errores que vayan a provocar un descenso del cargo del trabajador, que suele suceder mucho, y esto da lugar a una renuncia motivada, o que los cambios sean verticales pero hacia arriba, es decir, que tenga una mayor beneficio el trabajador y que no vaya a
no se vaya a ver como afectado, nunca en descenso, ¿no? Las funciones o cambios de funciones pues deben ser es como horizontales, no verticales hacia abajo, siempre tiene que ser como arriba. Esa es como la recomendación que se debe tener en cuenta, obviamente para hacer este tipo de derecho de variación, como el tema es tan delgado, se recomienda es contar con una asesoría con mucho cuidado y con cautela para no poner en riesgos de una demanda a las organizaciones. Básicamente, esa es la reflexión que se deja frente al ius variandi, ¿sí? Ahorita ya pasamos al tema del cambio al reglamento interno de trabajo. Entonces, la ley 1429 del 2010 estableció que los reglamentos internos de trabajo ya no son objeto de aprobación por parte del Ministerio del Trabajo. Antes esto era una cosa desgastante que tocaba ir al ministerio, radicar borradores, el inspector tenía la obligación de hacer objeciones y uno tenía que ir dentro de los 15 días con el escrito del reglamento interno modificado. Esto le dio más libertad a las organizaciones para que cada reglamento interno fuera de acuerdo con sus necesidades, con su objeto social, con las funciones propias de la empresa. Entonces, la ley 1429 del 2010 pues señaló que ya no es necesaria la aprobación del reglamento interno de trabajo de una organización por parte del ministerio, ¿sí? Y el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo define el reglamento interno de trabajo como el documento donde las empresas reúnen las circunstancias, condiciones, obligaciones sobre las cuales se desarrollará las labores que se presenten por parte del trabajador y del empleador, ¿sí? ¿Qué se recomienda aquí? Pues obviamente que el reglamento interno de trabajo esté ajustado a las necesidades de la empresa y, por ejemplo, antes cuando uno tramitaba esta clase de reglamentos en el ministerio, ellos tenían unas proformas, ¿sí? Entonces prácticamente uno iba a cualquier empresa y era la misma proforma, actualmente no, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a tener un reglamento interno de trabajo? Entonces, es para las empresas comerciales que vinculen a más de 5 trabajadores, para empresas industriales que vinculen a más de 10 trabajadores o para empresas agrícolas, forestales, ganaderas, más de 20 trabajadores, ¿sí? El reglamento interno de trabajo hace parte del contrato laboral como tal, ¿sí? Y esta es la hoja de ruta que tiene el empleador para hacer unos buenos procedimientos en el sentido de brindar las garantías que debe tener toda relación laboral, como el debido proceso, el derecho a la defensa, ¿sí? Normalmente hay unos mínimos que debe contener cada reglamento de trabajo, que son básicamente los lugares del trabajo, las condiciones de admisión, horarios en cada centro de trabajo. Esto debe estar estipulado de una manera clara. Días de descanso, salarios, prescripciones de orden, temas de salud y seguridad en el trabajo, que eso lo trajo a colación la ley 1295 del 2012. Entonces, aquí es necesario tener en cuenta que desde el 2010, cuando se sometían a aprobación estos reglamentos de trabajo, a la fecha pues ha surgido mucha normatividad y las organizaciones que no han actualizado sus reglamentos internos de trabajo pues pueden tener problemas al momento de alguna investigación administrativa por parte de perdón, de algún inspector del trabajo o por parte
de algún juez cuando tenga ya algún litigio por resolver por parte de las partes que conforman pues la relación laboral, ¿no? Eh, por ejemplo, ha surgido una normatividad importante que, que es, por ejemplo, desde la sentencia C 593 del 2014, que señaló que cualquier entidad, ya sea pública o privada, que realicen procesos de tipo disciplinario, se debe respetar los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la doble instancia. Entonces, estos reglamentos después del año 2014 deben tener presente lo estipulado en esta sentencia para no cometer errores, ¿sí? Y cualquier proceso disciplinario que tengan los trabajadores en una empresa debe tener estas garantías al debido proceso, al derecho a la defensa y a la doble instancia, ¿sí? Entonces, obviamente que cada organización deberá estar actualizándose en la normatividad que surja para ver si con dicha normatividad tiene que ampliar el reglamento interno de trabajo, tiene que disminuir, tiene que modificar. Por ejemplo, la ley 1010 del 2006 señala temas y aspectos para prevenir el acoso laboral y estipuló en el 2012 a través de una resolución los comités de convivencia, ¿sí? Entonces, obviamente, si la organización no está teniendo esta actualización directamente, pues va a tener problemas de tipo judicial con algún, ya sea por una investigación de parte del ministerio o alguna querella que interponga algún trabajador, ¿sí? Entonces, el reglamento interno de trabajo es la hoja de ruta que guía las relaciones laborales de manera objetiva en las particularidades esenciales de cada empresa, ¿sí? Es una herramienta que hace exigible algunas obviedades que ameritan que estén escritas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las obligaciones y prohibiciones especiales para el trabajador, la escala de faltas, lo regulado frente a las sanciones que por el derecho subordinante que tiene o la facultad subordinante que tiene el empleador, pues debe hacer y señalar unas sanciones o unas causas que puedan dar por terminado la relación laboral de una manera clara, expresa, que el trabajador sepa que le puede constituir alguna falta y que no le caiga por sorpresa, ¿sí? Entonces, en muchas organizaciones, por no observar este debido proceso, cometen errores fundamentales que en las organizaciones se ven inmersas en pagar unas indemnizaciones cuantiosas cuando no hay este respeto a esta normatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2000, desde el año 2008 ya existía la posibilidad de teletrabajar, ¿sí? Pero muy pocos reglamentos internos de trabajo tenían esto, el teletrabajo, como una posibilidad para modificar una relación laboral, ¿sí? O para contratar bajo el teletrabajo. Entonces no existía, si bien la normatividad está desde el 2008, en los reglamentos internos de trabajo no estaba esta posibilidad bien demarcada, entonces no se podía realizar el teletrabajo hasta que hubo la coyuntura de la pandemia, fue que las organizaciones en la mayoría sí preguntaron, venga, ¿cómo hago? Quiero ejercer teletrabajo. No, tiene que tener un reglamento actualizado que contenga los derechos de los teletrabajadores inmersos ahí, si no, no se puede operar el teletrabajo. Entonces ese era un parámetro jurídico que las organizaciones no tenían y que básicamente pues en medio de la coyuntura pues fue que
se avanzó en la ejecución y en la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, ha surgido también ahorita el trabajo remoto, el trabajo en casa, que tienen diferencias sustanciales y que pues deben estar inmersos, si bien esas leyes no estipula que tienen que estar en el reglamento interno de trabajo, entre más claro sea y si abarca esas posibilidades de criterios y de relación laboral, pues es mucho mejor tenerlo actualizado. Actualmente señala la norma que para que un reglamento interno de trabajo sea vigente, pues se tiene que publicar en 2 lugares, en una cartelera en 2 lugares de trabajo, en una cartelera que la mayoría de trabajadores lo puedan observar, y que una vez finalizado 15 días de haber publicado dicha cartelera, es el término prudencial que tienen los trabajadores para realizar las objeciones a que haya lugar, ¿sí? Estas objeciones, pues, las pueden formular al equipo de talento humano, gestión humana, como lo tenga organizada cada organización, y obviamente que ellos tendrán la obligación de responder si la objeción es debidamente fundamentada o no, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta para que cada trabajador sepa cuáles son sus obligaciones, sus prohibiciones, las justas causas, cuál es el procedimiento a seguir cuando haya algún aspecto constitutivo de acoso laboral, a quién debe ir a suministrar algún tipo de queja o no. Muchas personas ya actúan de manera reactiva cuando no hay mucho que hacer ya. El impulso los lleva a renunciar de una manera que para posteriormente demandar no ayuda de mucho esa clase de renuncia. Entonces, se recomienda que sí sea consultada la decisión para no tener dolores de cabeza de tipo probatorio de aquí a mañana si hay algún mal procedimiento por parte del empleador para poder ejercer alguna acción judicial, ya sea del procedimiento de acoso laboral que se ve mucho en las organizaciones, y también en el procedimiento directamente que tiene que ver con los descargos como tal, ¿sí? Entonces, no se puede imputar alguna falta que no esté debidamente descrita en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Esa es la importancia, que el reglamento contemple pues unas justas causas objetivas y claras para no tener problemas el empleador por su parte de no tener cómo imputarle alguna falta porque las causales constitutivas de determinación del contrato en el reglamento interno son muy básicas, son muy pocas, ¿sí? O el trabajador, cuando lo citan a descargos, pues no tenga un procedimiento claro de qué hacer al respecto, ¿sí? Entonces se recomienda que este procedimiento esté actualizado, por ejemplo, que se llame a descargos con 1 día o 2 días de anticipación al trabajador, con un documento claro, expresamente señalada la falta en la que presuntamente incurrió, ¿sí? Y con el soporte probatorio que tiene para imputarle dicha falta, ¿sí? Para que el trabajador tenga la oportunidad también de recaudar pruebas para llevar el día en el cual esté citado en los descargos y poder ejercer un derecho a la defensa ahí mismo, que se recomienda pues que las personas que hagan los descargos sean personas ecuánimes, imparciales, ¿sí? Que no obedezcan de manera sesgada a una voluntad subjetiva del jefe directo o el dueño de la organización, porque esto pues da también la posibilidad de ejercer algún tipo
de acción jurídica, una demanda. Obviamente que esto es un desgaste porque implica ya pago de honorarios por parte de abogados que ejercen ya sea la defensa o la acción judicial como tal. Entonces se recomienda es que para estas actuaciones siempre estén asesorados por un profesional del derecho que les pueda blindar de alguna error que posiblemente pues puedan cometer, ya sea el trabajador o ya sea el empleador, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la reflexión a la cual quería llegar, no sin antes, pues, y recordarles que por ser afiliados a Confenalco, por parte de TG Consultores, les estamos otorgando un 10% de descuento frente a las consultas que realicen. Entonces, pues, si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, no duden en contactarlos. Dependiendo la consulta, pues normalmente en TG la primera consulta es gratis, de tipo pensional todas son gratis, de tipo laboral, dependiendo la complejidad, puede haber algún cobro inicial. Este era pues en gran parte el objeto de la charla. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que anoten nuestros números de contacto para cualquier inquietud, sugerencia, pregunta, consulta, pues estamos ahí atentos a poderles colaborar con el mayor gusto posible. No sé si Braulio tiene alguna... Sí, aquí hay, bueno, en el chat, bueno, en este momento pues tenemos un espacio para las preguntas. Los que quieran pueden desactivar su micrófono y hacer su pregunta, o por el chat pues también pueden colocar la pregunta. Aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, tengo una inquietud, cuando el contrato es obra-labor, ¿cuándo se liquidan las vacaciones y primas? ¿Sobre qué se liquidan? ¿Sobre los días que trabajó o porque ya tiene un año? Pregunto porque algunas empresas liquidan sobre los días laborados. Sí, sí, cuando es por contrato de obra o labor, si se extiende más de un año, la obra o labor, si obviamente la naturaleza contractual es esa, pues se recomienda es que se paguen las cesantías en el término estipulado por ley, los intereses igual, las vacaciones como tal, pues si ya se causaron, es decir, si el trabajador ya tiene más de un año ahí ejerciendo su función, pues que él está en todo su derecho de solicitar las vacaciones y el empleador tendrá la facultad de aprobarlas o no, dependiendo la como lleve adelantada la obra, ¿no? Entonces, digamos que si es mayor de un año, ellos tienen que respetar los tiempos para pagar las prestaciones sociales. ¿Sí? Y al momento que se finalice pues la relación laboral, pues tendrá derecho a su liquidación de ley. Hola, disculpa, puedo moverse la mano, no sé si me dan un minutico Sí, para... sí, claro que sí. Sí. Ok, no, la pregunta en sí es porque, un ejemplo, hay personas que tienen un contrato obra-labor, ¿verdad? Pero dura un año, pero son, un ejemplo, trabajaron 155 días, un ejemplo, en un año. Entonces, hay empresas que liquidan sobre esos 155 días, más no sobre el año. Así era la pregunta. Entonces, un ejemplo, un año, pues tú sabes que son 360 días, entonces, ¿por qué? Porque una joven dijo, ay, pero ¿por qué me dieron apenas 6 días en un año? No, porque tú trabajaste apenas 128 días, entonces el contador dice, bueno, no sé, hasta el momento, hasta donde yo sé, yo te liquido sobre lo que tú trabajas. Entonces quería saber si las primas también se liquidan sobre lo que trabajo, porque es que he tenido varios conceptos. Unos me dicen, no, aunque una persona trabaje 2, 3, 4 días y pase un año en la empresa, él tiene que liquidar sus vacaciones completas, sus primas completas y pues su liquidación completa, o sea, sus vacaciones, todo completo, como si fueran
como si estuviese trabajando todos los días. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Me hice entender? Sí, yo tengo ahí una pregunta. ¿Los días que no trabajó, él estaba disponible o por qué no trabajó estos días? No trabajó porque la empresa es por operaciones y no había operaciones. ¿Y el contrato por obra o labor se estipula de esa manera? Que los días que no estén en operación, ¿sí?, no serán objeto de pago y no serán objeto pues de la prestación personal del servicio. Bueno, ya en sí le respondo a esa pregunta. Porque si no está así, se puede presumir que está disponible el trabajador. Y cuando el trabajador está disponible, pues tendría que pagársele el salario, ¿sí? Entonces ahí hay un O sea, riesgo usted, inmerso ajá. si el contrato no está bien definido. ¿Mm? Y podríamos llegar a tener algún tipo de reclamación en ese sentido. Entonces ahí la invitación que se hace es que se defina muy bien el objeto contractual o la labor a desempeñar, porque fíjese que cuando esté la operación funcionando, pero ¿qué operación? Entonces se puede tergiversar el contrato de obra o labor para que sea una labor continua, ¿sí? Entonces, posiblemente podamos estar en un dolor de cabeza en que el contrato realidad no es un contrato laboral o por obra o labor, perdón, por obra o labor, sino que sea un contrato permanente e indefinido. Ok, pero si de pronto en el contrato sí dice que pues se dice que trabaja aquí, porque es que el objeto, dice, el presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios personales del trabajador de manera subordinada, entonces dice que el cual retribuirá dichos servicios pagando en forma convenida el salario pactado, pero dice, dicha prestación de servicios se da en ocasión a las actividades comerciales resultantes entre la empresa y las empresas que en ese momento tengamos una operación, por lo cual la duración del mismo está supedita a la duración de dichas relaciones comerciales. Ese pedacito no me cobija como empresa para lo que usted me acaba de decir. Sí, señora, ese pedacito no le abarca una obra o labor definida, ¿sí? Y puede tener inconvenientes a futuro. Entonces es mejor suscribir un contrato de obra o labor para desarrollar la función comercial con X, Y empresa, ¿sí? Se terminó esa obra o labor, listo. Pero a los 5 días surgió otra relación laboral con otra empresa, entonces tendría que firmar otro contrato por obra o labor especificando esa relación. Entre más claro es mejor, porque así como está, puede dar lugar a que el juez defina que no es un contrato por obra o labor, sino que sea un contrato a término indefinido, y obviamente eso daría lugar al pago de el tiempo en que el trabajador no ha prestado su servicio. Ok, gracias. Con gusto.